En la mansión Rivas, el silencio era más caro que el oro. No era el silencio elegante de los ricos, con música suave y copas finas. Era un silencio pesado, de esos que aprietan el pecho. Un silencio que nacía del cuarto del niño. Mateo Rivas, heredero de una fortuna enorme, tenía 7 años y no hablaba desde hacía mucho tiempo. No porque no pudiera oír. No porque no entendiera. Los médicos decían muchas palabras largas, los terapeutas pedían más dinero, y los especialistas se iban de la casa con la misma cara de siempre: hicimos lo posible. Su padre, Adrián Rivas, un billonario duro y frío, odiaba esa frase. Adrián podía comprar edificios, empresas, equipos completos de doctores, pero no podía comprar una sola palabra de su hijo. Y eso lo estaba rompiendo por dentro, aunque nadie lo notara. En esa casa, las cosas se arreglaban con control, con reglas, con orden. Por eso, cuando una nueva empleada doméstica llegó, una mujer negra llamada Mara, de manos gastadas y mirada tranquila, nadie imaginó que ella traería algo que en esa mansión ya no existía: un poco de vida. Amara no hablaba de más. No pedía nada. Solo trabajaba. Hasta el día en que Adrián bajó las escaleras y vio algo que lo hizo sentir vergüenza y rabia. En el patio, frente a la puerta de cristal, Amara estaba soplando burbujas. Burbujas como las de un niño. Burbujas que subían y explotaban con luz. Y Mateo estaba allí, sentado, mirándolas fijo. No sonrió. No habló. Solo miró. Pero por primera vez en mucho tiempo, no apartó la vista del mundo. Adrián apretó la mandíbula. Porque para él, eso no era ternura. Era falta de respeto. Era una empleada perdiendo el tiempo en la casa más importante de la ciudad. Y ese mismo día, sin escuchar explicaciones, Adrián tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. Despidió a Amara. Sin saber que, al hacerlo, estaba apagando la única luz que estaba a punto de encender a su hijo. Y sin saber también que, en el corazón de esa mansión, había un secreto escondido. Uno que nadie quería decir en voz alta. Adrián Rivas era el tipo de hombre que no perdía. En los negocios, era una máquina, firme, rápido, exacto. Las noticias lo llamaban genio, sus empleados lo llamaban temible, y la ciudad entera lo miraba con mezcla de miedo y admiración. Pero en su casa, Adrián era un hombre cansado. La mansión era enorme, sí. Tenía piscina, jardines, arte caro en las paredes. Pero por dentro se sentía como un hospital sin esperanza. Los pasos sonaban huecos. Las puertas siempre se cerraban suave, como si alguien estuviera de luto. El motivo tenía nombre: Mateo. Mateo era su único hijo. Un niño hermoso, de ojos grandes, que parecía vivir detrás de un cristal invisible. Casi no miraba a nadie. A veces se tapaba los oídos aunque no hubiera ruido. Y lo más duro, no hablaba. El diagnóstico llegó cuando era pequeño: autismo. Después, llegaron más palabras: terapia, rutinas, sesiones, pruebas. Y Adrián pagó todo. Pagó demasiado. Pero nada lo preparó para la mirada de su hijo cuando lo llamaba Mateo. Mateo no respondía. Al principio, Adrián se decía que era cuestión de tiempo. Luego se volvió una obsesión. Y finalmente, una herida. La madre de Mateo ya no estaba. Valeria, su esposa, había muerto años atrás en un accidente que nadie mencionaba. En la casa, su nombre era como un vaso de cristal, frágil, prohibido. Adrián compensaba la ausencia con control. Si todo estaba perfecto, tal vez el dolor también se quedaría quieto. Por eso, la casa tenía reglas. Las empleadas debían hablar bajo. Nada de música. Nada de juguetes tirados. Nada de tonterías frente al niño. Mateo debía seguir el horario exacto: desayuno, terapia, descanso, otra terapia, comida, otra terapia. El niño era un horario. No un niño. La encargada de todo era Claudia, la prometida de Adrián. Elegante, perfecta, con sonrisa de revista. Claudia insistía en que el orden era medicina. Y Adrián, que no sabía cómo ser padre sin romperse, la escuchaba. Fue Claudia quien contrató a Amara, porque una mano más nunca estorba. Amara llegó sin hacer ruido. Su uniforme estaba limpio, pero sus zapatos contaban otra historia:
suela gastada, caminatas largas. No parecía intimidada por la mansión. Tampoco parecía interesada en ella. Solo miró el pasillo, escuchó las reglas y dijo con voz suave. Entendido. Durante días, Amara trabajó sin quejas. Limpiaba, ordenaba, cocinaba. Y cada vez que pasaba cerca del cuarto de Mateo, se detenía un segundo. No entraba. No hablaba. Solo escuchaba ese silencio. Hasta que una tarde, al sacar la basura, Amara vio a Mateo en el patio. Solo, sentado, mirando el suelo como si esperara que la tierra le hablara. Amara no lo tocó. No lo presionó. Solo sacó de su bolsillo un pequeño frasco y un aro de plástico. Y sopló. Burbujas. Subieron lentas, brillantes, como pequeños planetas. Mateo levantó la cabeza. Y aunque no sonrió, sus ojos siguieron cada burbuja como si fueran lo único seguro en su mundo. Amara, sin saberlo, acababa de abrir una puerta. Pero en esa casa, cuando algo cambia, alguien se asusta. Y Adrián Rivas, al ver aquello, sintió que perdía el control. Al día siguiente, Adrián llamó a Claudia y a Amara al despacho. El despacho era un lugar frío, con madera oscura y una pared llena de premios. Allí Adrián era rey. Allí nadie discutía. Amara entró con calma. Claudia entró con una sonrisa falsa. Adrián no perdió tiempo. Te vi ayer, dijo, mirando a Amara como si fuera una falla en su sistema. Soplando burbujas frente a mi hijo. Amara bajó la mirada un segundo, no por miedo, sino por respeto. Sí, señor. Aquí no estás para jugar, cortó Adrián. Estás para trabajar. Claudia se adelantó, suave como veneno. Adrián, sabes que Mateo se altera con estímulos. No queremos retrocesos. Amara respiró despacio. No lo toqué. No lo forcé. Solo, estaba ahí. No me importa. Adrián golpeó el escritorio con la palma. En mi casa se siguen reglas. El silencio se hizo más grande. Amara levantó los ojos y habló sin subir la voz. Con permiso, señor, a veces el alma también necesita aire. Adrián apretó los dientes. Esa frase lo molestó porque sonaba a verdad. Y él no quería verdades. Quería resultados. No vuelvas a hacerlo, ordenó. ¿Entendido? Amara asintió. Pero ese mismo día, Mateo tuvo una crisis en medio de su terapia. Gritó, tiró objetos, se golpeó la cabeza. Los terapeutas se asustaron. Claudia se desesperó. Adrián se sintió impotente. Y cuando la crisis terminó, Mateo quedó en el piso, agotado, temblando. Adrián lo miró desde la puerta. Quiso acercarse, pero algo lo frenó. No sabía cómo tocar a su hijo sin romperlo, o sin romperse él. Entonces, Amara apareció con una manta. No dijo nada. Solo se arrodilló a distancia, dejó la manta cerca de Mateo y esperó. Mateo, lentamente, tomó la manta. No miró a Amara. Pero tampoco la rechazó. Claudia vio la escena y frunció el rostro. Esa noche, Claudia habló con Adrián en su habitación. Esa mujer no entiende límites, dijo mientras se quitaba los aretes. Puede confundir a Mateo. Puede crear dependencia. Solo sopló burbujas, respondió Adrián, cansado. Claudia lo miró fijo. Adrián, tú no soportas perder el control. Y Mateo es lo único que no puedes controlar. No dejes que una empleada te haga sentir peor. Esas palabras entraron como aguja. Al día siguiente, Adrián encontró algo en el bolsillo del uniforme de Amara mientras revisaban la lavandería, un papel doblado, viejo, con letras a mano. No era una carta de amor. No era un reclamo. Era una lista. Respirar. Esperar. No obligar. Celebrar lo pequeño. Mirar sin exigir. Adrián se quedó helado. Aquello parecía escrito por alguien que conocía el dolor, no por una empleada cualquiera. Pero antes de preguntar, Claudia llegó con una noticia urgente. Amara habló con Mateo, mintió Claudia, sin pestañear. Le hizo sonidos raros. Lo excitó. Los terapeutas dicen que eso puede ser peligroso. Los ojos de Adrián se oscurecieron. Él no verificó. No preguntó. Solo sintió ese viejo miedo, que alguien dañara a su hijo,
y que él fuera culpable por permitirlo. Y cuando el miedo manda, Adrián se vuelve cruel. Ese mismo día, llamó a Amara al despacho, con la carta en la mano, y con una decisión ya tomada. Amara entró al despacho y supo, por el aire, que algo estaba roto. Adrián no le ofreció asiento. No la miró como antes. Tenía la mandíbula dura y el papel doblado sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó, empujando el papel hacia ella. Amara lo vio y su respiración cambió. Es mío, dijo, casi en un susurro. ¿Para qué lo tienes?, insistió Adrián. ¿Quién te dio esas instrucciones? Amara tardó un segundo. Luego habló con honestidad. Mi madre. Adrián soltó una risa fría. ¿Tu madre? ¿Y tu madre es terapeuta ahora? Amara tragó saliva. No, señor. Mi madre era cuidadora. Cuidó niños como Mateo, cuando nadie los entendía. Y también, cuidó a mi hermano. Adrián levantó la vista. ¿Tu hermano? Amara apretó las manos, como si abriera una herida antigua. Mi hermano tenía autismo. No hablaba. La gente decía que era malcriado. Lo golpeaban por no mirar a los ojos. Lo castigaban por taparse los oídos. Mi madre lo defendía, con lo único que tenía, paciencia. El despacho se quedó en silencio. Adrián sintió un nudo en el pecho. Amara continuó. Yo era niña y lo amaba. Aprendí a no forzarlo. Aprendí que un sonido puede ser un puente, no un problema. Aprendí que a veces, un juego simple es la llave. Adrián la miró más serio. Entonces soplaste burbujas para, ¿qué?, preguntó, aunque su tono aún estaba cargado de orgullo. Amara bajó la mirada. Porque las burbujas no exigen. Solo aparecen, y se van. No gritan. No mandan. Mateo las miró sin sentirse atrapado. Adrián sintió un golpe de culpa. Recordó todas las veces que él había exigido, mírame, respóndeme, di papá. Y entonces, como si fuera poco, Claudia entró sin tocar. ¿Ya terminaste?, preguntó, fingiendo calma. Adrián, los terapeutas están preocupados. Es mejor que ella se vaya hoy. Amara miró a Claudia. Sus ojos se afilaron, como si por fin entendiera el juego. Señor, dijo Amara, mirando a Adrián, yo no he hablado con Mateo. No lo he tocado. No he hecho nada para dañarlo. Claudia se rió. Claro, ahora eres una santa. Adrián se levantó, alto, imponiendo miedo. Basta. No quiero más riesgos. Estás despedida, Amara. Amara no lloró de inmediato. Primero miró al hombre rico que tenía frente a ella, y vio algo que el dinero no podía esconder, un padre asustado. Lo entiendo, señor, dijo con voz firme. Solo le pido algo, antes de irme. Adrián frunció el ceño. ¿Qué? Amara abrió su bolso y sacó el frasco de burbujas. Déjeme soplar una vez más, pero no por juego. Por despedida. Claudia dio un paso al frente. No. Eso es manipulación. Amara no la miró. Usted tiene miedo, le dijo a Adrián. Y el miedo, cuando manda, lastima. Yo también tuve miedo antes. Pero aprendí algo, los niños como Mateo, sienten el corazón de los adultos. Adrián se quedó quieto. Su mano tembló un poco. Y en ese instante, desde el pasillo, se escuchó un sonido pequeño. Un paso. Luego otro. Mateo estaba allí, en la puerta del despacho. Como si algo dentro de él supiera que Amara se iba, y no quería que el aire se quedara sin burbujas. Adrián se congeló. Porque Mateo casi nunca se acercaba a nadie. Y ahora, estaba mirando a Amara. Fijo. Esperando. Mateo avanzó un poco más y se quedó en el marco de la puerta, con las manos apretadas. No decía nada. No sonreía. Pero su presencia allí era un grito. Adrián sintió que se le cortaba el aire. Quiso llamar a su hijo, pero se contuvo. No quería espantar ese momento. Amara se agachó lentamente, a una distancia segura, sin invadir. Hola, campeón, susurró, como si hablara con el viento. Claudia se puso tensa. Adrián, esto es un error. Está interfiriendo. Amara tomó el aro del frasco y sopló una vez. Una burbuja grande salió, brillante,
temblando como una luna pequeña. Mateo la siguió con los ojos. Luego Amara sopló otra. Y otra. Las burbujas flotaron hacia el techo y explotaron silenciosas. Mateo dio un paso. Después otro. Se acercó a la burbuja más cercana, y levantó un dedo, como si quisiera tocarla sin romperla. La burbuja explotó. Mateo parpadeó. Y entonces, de su garganta salió un sonido. No era una palabra todavía. Era un intento. Un puente. Adrián sintió que se le humedecían los ojos y se odió por eso. En su mundo, llorar era perder. Claudia apretó los labios, nerviosa. Esto es peligroso, repitió, pero ya no sonaba segura. Amara dejó el frasco en el piso, suavemente, y se quedó quieta. Mateo miró el frasco. Luego miró a Amara. Y por primera vez, miró a su padre, solo un segundo. Adrián sintió una puñalada, su hijo lo había visto. El silencio duró tanto que parecía eterno. De pronto, Claudia habló con voz dulce, falsa. Mateo, ven con Claudia, mi amor. Vamos. Mateo se tapó los oídos. Su cuerpo se tensó. Adrián miró a Claudia, confundido. Amara habló despacio. A Mateo le cuesta cuando alguien invade. Cuando le pide. Cuando lo jala. Claudia explotó. No me digas cómo tratar al hijo de mi prometido. Gritó. Yo he estado aquí. Yo me he quedado cuando todos se van. Amara se levantó, firme. Usted se ha quedado por la mansión, dijo sin insultar, solo con verdad. No por el niño. Claudia se puso roja. Mentira. Adrián dio un paso hacia Claudia. ¿Qué está diciendo? Preguntó, con voz baja, peligrosa. Amara no se movió. Señor, yo escuché algo hace días, sin querer. En la cocina. Claudia hablaba por teléfono. Decía, mientras ese niño no hable, Adrián hará todo lo que yo diga. Es mi seguro. El aire se partió. Claudia se quedó helada. Su sonrisa murió. Eso es una mentira. Gritó, pero su voz tembló. Adrián sintió que el mundo se inclinaba. Claudia, dime que no dijiste eso, susurró. Claudia buscó su mirada y, por un segundo, no supo actuar. Ese segundo la traicionó. Adrián entendió. No solo era su hijo quien estaba atrapado. Él también. Y en esa misma tarde, Adrián hizo algo que jamás había hecho frente a nadie. Se arrodilló cerca de Mateo. No lo tocó. Solo se puso a su nivel. Perdóname, hijo, dijo en voz rota. Perdóname por exigirte, por no saber. Mateo lo miró, confundido. Y Amara, con el corazón en la garganta, tomó su bolso. Yo ya me voy, señor, dijo suave. Pero no se vaya usted de su hijo. No otra vez. Adrián levantó la cabeza. Amara, espera. Pero Amara ya caminaba hacia la puerta. Y detrás de ella, Claudia, consumida por el orgullo, lanzó una última daga. Sin mí, no puedes. Ese niño nunca hablará. Adrián la miró como si nunca la hubiera conocido. Y en ese instante, Mateo hizo algo que nadie esperaba. Dio un paso hacia la salida. Hacia Amara. Como si el corazón le dijera, no la dejes ir. Amara ya estaba en la entrada cuando escuchó pasos pequeños detrás. Se giró y lo vio, Mateo, con las manos temblorosas, caminando hacia ella. No corría. No lloraba. Pero su cuerpo decía todo lo que su boca no podía. Adrián apareció detrás, con el rostro roto, sin máscara. Mateo, susurró, como si temiera que el sonido lo desapareciera. Mateo no se volvió. Miraba el frasco de burbujas en la mano de Amara. Amara se agachó y lo sostuvo a su altura. ¿Quieres? Preguntó, mostrando el aro. Mateo estiró los dedos y tocó el aro con cuidado, como si fuera algo sagrado. Amara no le dio órdenes. No dijo hazlo. Solo esperó. Mateo levantó el aro a su boca. Sopló. Al principio, nada. Luego una burbuja pequeña salió, débil, pero viva. Mateo la miró como si acabara de crear una estrella. Adrián se tapó la boca con la mano para no llorar fuerte. Amara sonrió apenas. Eso, es enorme, murmuró. Mateo volvió a soplar. Salieron dos burbujas.
Y entonces, pasó. Mateo miró a Amara. Después miró a Adrián. Y como si su garganta recordara un camino olvidado, su boca se abrió, y de ella salió una palabra clara, frágil, pero real. Papá. El mundo se detuvo. Adrián sintió que el pecho se le partía en dos. No por dolor. Por alivio. Por culpa. Por amor. Se arrodilló sin pensar, con lágrimas cayéndole como lluvia. Sí, sí, hijo, aquí estoy, dijo, temblando. Aquí estoy. Mateo no corrió a abrazarlo. No era una historia mágica. Era un niño real. Con su ritmo. Con su mundo. Pero Mateo se quedó cerca. Y eso era su abrazo. En los días siguientes, Adrián cambió cosas que parecía imposible cambiar. Despidió a Claudia esa misma noche. No con gritos, sino con firmeza. No vuelvas, le dijo. No usarás el silencio de mi hijo para controlarme. Claudia se fue furiosa, pero Adrián ya no le temía. Luego Adrián hizo algo más difícil, pidió ayuda de verdad. No ayuda de expertos que solo daban facturas. Ayuda humana. Aprendió a escuchar a Mateo sin exigir. Aprendió que el progreso no se mide en grandes milagros, sino en pequeños pasos. Y lo más sorprendente, le pidió a Amara que volviera. Amara dudó. Señor, yo no soy terapeuta. Adrián bajó la mirada. No. Pero eres alguien que ve a mi hijo como un niño, no como un problema. Amara aceptó con una condición. Que en esta casa el amor sea regla. No el control. Adrián asintió. Y poco a poco, la mansión cambió. Volvió el sonido de risas suaves. Volvió el aire. Volvió la vida. Mateo no comenzó a hablar de golpe. A veces pasaban días sin palabras. Pero su mirada era más presente. Y cada vez que soplaba burbujas, parecía decir sin decir, estoy aquí. Adrián entendió, al fin, la verdad más dura y más hermosa. Su hijo no necesitaba un padre perfecto. Necesitaba un padre que se quedara. Porque el amor no se compra. Se demuestra. Y a veces, el milagro no es que un niño diga su primera palabra, sino que un adulto aprenda a escuchar con el corazón. Y tú, si el orgullo te hiciera despedir a la persona que estaba ayudando a tu familia en silencio, ¿tendrías el valor de reconocer tu error antes de que sea demasiado tarde?